Hola chicos, química 23. Obtención de los halógenos. Ese grupo tan especial al lado de los nobles, que empieza con el flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Cómo obtenerlos a ellos? No sus derivados, a ellos en concreto. Dice, hemos dicho que por ser el flúor el más oxidante, es decir, el que mejor capta electrones, de todos los elementos de la tabla periódica, casi nada, pues no se le puede oxidar químicamente. Claro, si él es el que mejor los capta, pues difícilmente podremos oxidarle. Por ello se le obtiene electrolíticamente, es decir, con la ayuda de la corriente eléctrica. Electrolítico, que ya sabes que es esa palabra que siempre tienes que recordar, que es lisis, rotura, por medio de la electricidad. O sea, se tratará de meter algún cuerpo que ya contiene el flúor y romperlo y dejar el flúor libre. Dice, por eso se le obtiene electrolíticamente en cubas de cobre. El cobre hará ahí de alguna de los dos, del ánodo o del cátodo, supongo yo, a partir de fluorhidrato potásico, el fluorhidrato potásico, que se le llama así acabado en ato por tener textura y configuración de sal, mezclado con el ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico que aquí nos lo pone así, en una cantidad de un átomo de flúor por cada un átomo de hidrógeno. Sin embargo, más adelante mi profe pone F2H2 para denominar al fluorhídrico. Yo he estado mirando en la red a ver el por qué y no he encontrado esto, pero él lo pone en repetidas ocasiones y no ponía las cosas porque sí, sin una razón. Yo creo que es porque el ácido fluorhídrico, cuando el flúor coge al hidrógeno, establece luego con otro hidrógeno de otro flúor, establece lo que habíamos estudiado aquí en otro vídeo anterior, llamado el puente de hidrógeno, con lo que se encuentra mucho más a gusto, equilibrado, satisfecho y estable cuando está formando dos moléculas de ácido fluorhídrico, mediante este puente de hidrógeno, que yo considero que debe ser por eso, de forma que él nos pone varias veces esta fórmula para el fluorhídrico. Un ácido especial donde los haya, ya veremos. Ojito con él, porque es peligroso. Es peligroso. Sigo. O sea, de esa manera estableceríamos o conseguiríamos en la cuba, mediante dejándole, rompiéndole la electricidad, lo rompe y nos hace dos iones de flúor negativo, es decir, dándole otro electrón además del que necesita, y entonces es cuando él se junta de dos en dos, bueno, en realidad haciendo la molécula de 2-fluor y robándole a estos el electrón que tenía cada uno. Es decir, que hay dos electrones sobrantes que se los coge la electricidad, con su campo electrostático. Y hemos logrado ya el flúor diatómico, que es un gas. Ya habíamos obtenido el flúor. Con el cloro pasamos al siguiente. El cloro ya se obtiene más fácil. Se obtiene oxidando pues al clorhídrico. Cogemos al ácido clorhídrico y oxidándolo. ¿Con qué? Con otro, que es el bióxido de manganeso, mediante la siguiente reacción. El bióxido del manganeso, que es un cuerpo, es un átomo que da compuestos muy reactivos,
Acuérdate de la fama del permanganato potásico y todo esto. Cuerpos muy reactivos. Pues aquí tenemos al dióxido de manganeso que con 4 moléculas de CDH, de clorhídrico, da el cloruro de manganeso más, perdón que te lo pongo aquí, más 2 moléculas de agua y ahora ya nos da cloro libre. También, al principio sería naciente, el cloro monoatómico se junta con otro hermanito suyo, forma la molécula estable y sale en forma de cloro. Ojito con respirarlo, que ya sabes que es peligroso. Dice, o bien industrialmente por electrólisis de la disolución del cloruro sódico, pero aquí hay que tener, o se hace con esto, sin electrólisis, y se puede hacer en el laboratorio, o también para obtener cloro, porque claro, hay fábricas de cloro que necesitan mucho y para muchas cosas. Hemos visto en los vídeos anteriores toda la cloración del agua, de las piscinas, del cloro que bebemos, etc. Pues dice que también se puede obtener industrialmente por electrólisis de disolución del cloruro sódico. O sea, se trata de coger sal común, cloruro sódico, meterlo en agua, que sabemos que se disocia rápidamente en el ion cloro y el ion sodio. Esta es la primera disociación que se hace en la disolución de la sal en agua. En el ánodo, entonces, en el ánodo, que sabes tú que es el positivo, pues iría el ion cloro, se daría lo siguiente: 2 iones de cloro negativos, regularían su pertenencia de electrones, dándoles 2 electrones al ánodo, que claro, como es positivo, dice, entrégame lo negativo que tengas, y él dice, si tengo una sobrecarga, y yo, toma, para ti. Entonces cada átomo de cloro le da el electrón que lo constituía el ion, es decir, que le hacía tener más carga negativa que positiva, y así sale, pues, el 2DCl negativo, estos dos en el ánodo. ¿Qué pasa con ellos? Lo que te acabo de decir, que se forma el cloro molecular, después de haber cedido 2 electrones al ánodo. Y en el cátodo, pues en el cátodo, ya sabes que K, todo, nada, K, en mi pueblo era K, nada, por eso yo me acuerdo que el cátodo es el negativo, negativo. En el cátodo ha ido o han ido pues los 2 iones de sodio, los 2 iones de sodio, o van por supuesto va uno, pero luego va de 2 en 2, 2 iones de sodio positivo, que estos captan 2 electrones, así como este los cede, el sodio, el cloro los cede, el sodio los capta. Le dice al cátodo, tú que eres negativo, tienes muchas cargas, electrones por ahí en tu corriente, dame 2, uno para cada átomo de sodio, le dan 2 electrones, y entonces es cuando se convierte en sodio atómico. Pero claro, el sodio atómico no se va a quedar así en presencia de agua, que estaba todo esto. ¿Qué hará? Pues bueno, te lo puedes imaginar. Estos 2 átomos de sodio que acaban de salir en el cátodo se cogen al agua, al H2O, y dan el hidróxido sódico, el 2NaOH, más hidrógeno, que sale naciente, pero luego acaba juntándose diatómicamente de 2 en 2, y tenemos la obtención de hidrógeno. Bueno, en realidad aquí, habiendo obtenido cloro, que era nuestra finalidad, ya tendríamos bastante. ¿Pero qué pasa con el resto? Pues mira, con el resto está pasando todo esto.
El sodio que has recogido en el cátodo ha reaccionado con el agua y entonces también se te libera en esa misma cuba electrolítica, se te está liberando por una parte el cloro y por otra parte el hidrógeno. Y a su vez, claro, este cloro que tú creías que iba a liberarse ahí como gas, no, el cloro es muy reactivo en presencia de agua. O sea que esto nos puede fastidiar nuestro propósito. Queríamos coger cloro gas, y resulta que antes de salir ha reaccionado con el agua, perdón, no ha reaccionado con el agua, ha reaccionado precisamente con con el hidróxido sódico, dando hipoclorito sódico, aquel de prácticamente la lejía, el ClOA, el ClONA, donde el cloro entra con su menor valencia, ya lo sabes, más otra vez cloruro sódico, que era lo que teníamos al principio, más agua, más otra molécula de agua. Para evitar estas reacciones secundarias, y que nos quedáramos ya con la que queríamos del cloro para gas, dice, es necesario separar con un diafragma los electrodos de la pila electrolítica. La pila electrolítica, un electrodo, otro electrodo, deberemos separar con un diafragma, que es el diafragma es lo que significa. El diafragma nuestro es el músculo que separa las vísceras de los pulmones y que además tiene la potencia de contraerles, de exprimirles para hacer la expiración. Luego se relaja y volvemos a hacer la inspiración. Bueno, pues este diafragma que impediría el paso de unos iones y no de otros dependiendo de la concentración del soluto, que eso ya lo hemos estudiado en los fenómenos de ósmosis. Y entonces ya controlaremos el producto o la producción de lo que nos interesa, que sería el cloro. Pasamos a otro, al bromo. El bromo. Y vamos bajando en la escala, en la tabla periódica, ya lo ves. Hemos empezado por el yodo, luego por el cloro, perdón, por el yodo no, por el flúor. El yodo está en último lugar. Llegamos al bromo. El bromo se puede obtener por oxidación de un bromuro con corriente de cloro. Si un bromuro, es decir, una sal, por ejemplo, el bromuro potásico, lo metemos en una corriente de cloro, entonces el potasio, perdón, mejor dicho, el cloro le dice al bromo, oye, recuerda que yo estoy antes que tú, entonces te voy a quitar ese potasio, y se lo quitan, y esto me da pues cloruro potásico, ClK, y le deja al bromo sin compañía. El bromo, en cuanto tiene dos átomos, forma la molécula biatómica y saldría. Y lo mismo pasa con el yodo. Con el yodo, pues se coge una sal de yodo, como el yoduro potásico, se le pone también en corriente de cloro y el cloro le hace lo mismo al yodo. Le dice, te voy a quitar el potasio, y dice, bueno, pues llévatelo. Se forma el cloruro potásico y sale pues el yodo diatómico. Hasta aquí la obtención de los halógenos, es decir, de los elementos simples. Flúor, cloro, bromo, yodo, etc. Y ahora viene obtención de los hidruros, es decir, de esas sales que dan estos cuerpos. Los hidruros de los halógenos. Que son, no, he dicho sales, no, perdón, porque, claro, cuando lo hacen con otro metal sí, pero cuando lo hacen con el hidrógeno ya no se les llama sales, se les llama hidruros. ¿De quién? Del halógeno correspondiente.
Luego estaríamos hablando ya del hidruro del primero, del flúor, que tiene carácter ácido y entonces por eso lo vamos a llamar ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico. FH, aquel que mi profe ponía F2H2. Con el siguiente, pues con el cloro, con el clorhídrico. Fluor, cloro, bromo, el bromhídrico y el ionhídrico. Estos cuatro. Vamos a ver cómo se obtienen en laboratorio o industrialmente. Dice, los hidruros de los halógenos son, todos ellos, muy solubles en agua. Muy solubles en agua. Como que es difícil obtenerlos puros. Casi siempre se obtienen concentraciones de esos hidruros en agua. Y dependiendo del porcentaje de concentración, pues servirán para unos menesteres o para otros. Dice, debido a su carácter polar, es decir, cuando forma la molécula el fluorhídrico, tiene un carácter polar. Es decir, la molécula no está plenamente neutralizada en toda su carga negativa con la positiva, no, sino que está polarizada. En un extremo de la molécula hay más relevancia de la carga positiva y en otra negativa, que eso llamamos polarización. Y esto, entonces, pues va divino, va perfecto con el agua, que ella también es dipolar. Y por eso se disuelve en agua perfectamente, hace muchas migas. Dice, a pesar de ser hidruros covalentes. Pero claro, aquella covalencia no era una covalencia total, la perfecta, sino que era una covalencia asimétrica o dativa, donde sí, uno le daba un electrón al otro y decía, mira, toma el mío, utilízale como si fuera tuyo, pero luego en realidad yo voy a participar más de él que tú, por lo tanto yo voy a tener una posición toda más negativa que tú, que te vas a quedar pues con lo contrario de lo que yo tengo. Si yo tengo positivo, tú serías el polo, si yo tengo negativo, tú serías el polo positivo. Es que eso es la polaridad. Dice, como ya hemos indicado, estas disoluciones en agua tienen carácter ácido. Tienen carácter ácido cuando les añadimos agua, porque liberan, claro, al polarizarse, al estar en contacto con el agua, la resultante dentro de esa disolución es que los hidruros cogen al agua, por decirlo así, le cogen un hidrógeno y un oxígeno, es decir, un grupo OH, dando un ion compuesto, es decir, un grupo molecular pero iónico, cargado, compuesto por el H3O, que tiene, lógicamente, valencia positiva. Al tener más hidrógenos de lo que le correspondería normalmente al oxígeno. Por eso tiene esta valencia positiva. Y este ion, con su carácter positivo, tiene capacidad de ser ácido, es decir, de reaccionar con otras sustancias como lo hacen los ácidos. Por eso, a estos todos los llamamos hidrácidos. Estos ácidos se les llama los hidrácidos, al grupo de los ácidos de los halógenos. Sulfídrico, clorhídrico, se llaman hidrácidos, como título. Y entramos ahora a características de algunos de ellos. Dice, los ácidos fluorhídricos, y es aquí cuando mi profe pone F2H2 y no pone FH. Y el clorhídrico, y ahí sí que pone ClH. Se obtienen por reacción de un halogenuro metálico con el ácido sulfúrico.
Ejemplo, un halogenuro metálico. Un halogenuro metálico sería con el flúor, y metálico, pues vamos a coger de metal el calcio, con lo cual tendríamos esta forma, calcio bivalente, el difluoruro de calcio. Al añadirle nuestro famoso amigo el ácido sulfúrico, pues el ácido sulfúrico tiene más apetencia por este metal, por el calcio, y libera el hidrógeno que se lo cogerá el fluorídrico. Es decir, hacen intercambio. ¿Y qué da? Pues daría el sulfato cálcico más el ácido fluorídrico. F2H2. Lo mismo para el cloro. Para el cloro cogeríamos una sal de cloro, la más fácil y la más corriente y la más barata, cloruro sódico, y al juntarlo con el ácido sulfúrico, o lo que es lo mismo, si echaras ácido sulfúrico en sal, ¿qué te pasaría? Pues mira, pasaría lo siguiente. El sodio solo tiene una valencia, no como el calcio que tenía dos. Entonces, cuando entran en el intercambio, el grupo SO4 con el grupo cloro, le dice, oye, cambiamos. Dice, sí, pero tú solo tienes uno. Dice, bueno, pues mira, te doy el hidrógeno, tú me das el sodio. Y entonces sale el SO4HNA, que sabes que esta H hace que la nomenclatura se llame bisulfato de sodio, y ahora el cloro con el hidrógeno que ha robado al sulfúrico, pues sale el ClH, el clorhídrico. Los ácidos, los dos siguientes, el bromídrico, y el iodídrico, no se pueden obtener como sus dos hermanos anteriores, con sulfúrico, que es un ácido oxidante, porque lo reducirían a ese ácido. En su lugar se emplea otro ácido poco oxidante, como es el fosfórico. Es decir, en vez de coger el sulfúrico, cogen el fosfórico. Y entonces se utiliza igual sales de bromo. Vamos a coger la sal del bromuro potásico, y ahora, en vez de añadirle el sulfúrico, le añadimos el fosfórico, el PO4H3, que sabes. Y esto, pues pasa algo parecido con las H y los metales, con los hidrógenos y los metales, que pasaba aquí. Como el potasio es monovalente, entonces un hidrógeno de aquí pasa para formar el bromídrico, y aquí ¿quién se quedaría? Pues se quedaría el PO4 con los dos hidrógenos que no ha prestado y con el potasio que acaba de robar, que sería pues el bisulfato potásico. Y con el yodídrico pues pasa exactamente lo mismo. Cogemos una sal de yodo, el yoduro potásico, sin ir más lejos, le añadimos el ácido fosfórico, el PO4AH3, y es muy similar, prácticamente parecido, puesto que aquí nos da el PO4H2K, exactamente el mismo que aquí, pero aquí, en vez de salirnos el bromídrico, nos sale el yodídrico. La estabilidad de estos hidrácidos, fluorhídrico, clorhídrico, bromídrico, iodídrico, se descompone espontáneamente por la acción, dice, decrece al aumentar el peso atómico del halógeno. Es decir, el más estable de todos sería el fluorhídrico. Luego, bastante estable el clorhídrico. Menos estable el bromídrico y el menos estable el yodídrico. El yodídrico, solo con que reciba un poquito de energía, como es la que recibe de la luminosidad ambiente, es decir, en presencia de luz solar o por un poco de calor que le des, ya se descompone espontáneamente, ya te quedas sin él. El yodídrico, también
Y el bromhídrico, el ionídrico y el bromhídrico, los dos inferiores de la tabla, dice, son buenos reductores, que fácilmente se oxidan. Es decir, tienen buena apetencia de electrones. Y al captar electrones sabemos que se oxidan. Acuérdate, yo por lo menos me he cogido ya para mí, como mnemotecnia, oxidar es lo mismo que captar. Y reducir, pues, entregar. Bueno, la oxidación del clorhídrico, dice, no es tan fácil. O sea, oxidar al clorhídrico, descomponerlo, no es tan fácil. Y la del fluorhídrico, dice, es prácticamente imposible. Y yo creo que ya no solo por tener la configuración similar al clorhídrico, sino por el puente este de hidrógeno que hace y por el que mi profesor prefiere esta forma exterior cuantitativa por encima de la FH. Este es inatacable, el fluorhídrico. Bueno, es inatacable, pero es que él es la repera de atacador, de atacante. Fíjate, el fluorhídrico es un ácido, un hidrácido, que no lo puedes echar en el vidrio. Oiga, entonces, ¿cómo lo guardamos? En el vidrio no, te lo come. ¿Cómo que sí, que se come el vidrio? Porque el vidrio prácticamente son silicatos de las arenas y de las piedras con que está hecho. Entonces, te lo come. Muy curioso, porque tú habrás visto cristalitos o cristales en las puertas grabados, ¿no? ¡Ay, mira qué grabado! ¿Quieres quitarlo? No se quita, está grabado, eso es grabado. Y notas como que estuviera el cristal ahí un poco mordido. Los cristales, cuando se elaboran, se les pule de tal manera, esto sería el grosor del cristal aumentado, bueno, pues el pulimento, que es lo que más cuesta en la elaboración del cristal, consiste en quitarle todos los promontorios, que tiene todas las rugosidades, hasta las más mínimas, y entonces es cuando a esta superficie lisa lo llamamos brillo. Brillo. Lo mismo por una parte que por otra. Bueno, pues entonces, yo sobre este cristal, brillante, que lo vamos a colocar en una puerta, quiero dibujar el número, 18, y que quede grabado para que nadie lo pueda borrar. Bueno, pues la técnica es coger una sustancia que no ataque el fluorhídrico, que son las sustancias orgánicas, los plásticos, pero claro, no voy a poner aquí una sustancia plástica, entonces echa parafina, que es la cera normal que se utiliza para las velas hoy. No se utiliza cera de abeja, se utiliza parafina. Bueno, pues esa parafina se derrite y se llena la superficie todo parafinada. Y luego rascas, quitas con punzones o sistemas especiales, supongo yo que de frotamiento, es decir, no químicos, pues quitas esta superficie. No, perdón, no, que me estoy liando yo. Cuando ya tienes todo parafinado, con un adhesivo de tipo orgánico, cinta aislante, o estoy diciendo lo que conozco, pero seguramente que en la industria tienen cosas más sofisticadas, que hacerlo con cinta aislante. Bueno, pues entonces rodean todo el espacio menos el dibujo que quieres hacer. Pongamos que fuera este dibujo. O sea, todo lo demás, esto tiene parafina, parafina tiene todo. Pero aquí has puesto la cinta aislante y aquí no. De forma que cuando yo coja este cristal, lo ponga plano, lo meta en una especie de cubeta y eche ácido fluorhídrico, el ácido fluorhídrico empieza a comer todo lo que no tenga parafina.
ya me vuelvo a liar. Con lo fácil que es. Con lo fácil que es. A ver. El fluorhídrico ataca al vidrio cuando no tiene nada encima. Entonces, si yo quiero que ataque solamente a la figura de una letra, cojo el cristal y hago que todo él esté recubierto de parafina, salvo la letra. Y para eso, lo práctico sería rellenar todo de parafina al principio y quitar la parafina de la letra. Quitar la parafina de esta L. De forma que aquí hay parafina y aquí no, aquí está el cristal limpio. Había parafina, pero lo he quitado. Cuando yo eche sulfhídrico, cuando yo eche fluorhídrico, cuando yo eche ácido fluorhídrico, morderá esta superficie, morderá más cuanto más concentrado esté. A medida que muerde va perdiendo concentración y, vigilando que no muerda demasiado, llega un momento en que dice, bueno, ya ha mordido suficiente, lo liberamos con agua, puesto que el fluorhídrico es muy fácilmente disoluble en agua, quitaríamos el fluorhídrico de encima de esta zona y de toda la zona, y luego ya, pues al quitar la parafina del contorno, mediante sistema calor, por ejemplo, nos quedaría el cristal, otra vez limpio, brillante, pero esto ya grabado, con el fluorhídrico. Bueno, y de momento no te digo nada más porque ahora lo siguiente serían las combinaciones oxigenadas con los halógenos. Es decir, donde los halógenos, el flúor con el bromuro, intervengan con el oxígeno. Muchos de ellos además lo harán con el oxígeno, además del hidrógeno. Pero bueno, ya sería el estudio en el que el flúor y el oxígeno tienen algo que ver, son vecinos. Hasta ahora, chicos.